tecnología, pero no tanto porque aumenta la prevalencia de la enfermedad, sino porque mejora el diagnóstico. Claro. Antes había gente que no tenía este diagnóstico, claro, a pesar de tener la enfermedad. ¿Y si sabe más o menos cuántas personas la tienen? ¿En Argentina, por ejemplo? ¿Cómo? La prevalencia es de aproximadamente entre 7 a 15 por 1000 habitantes, por cada 10.000 habitantes. No sé qué habría que hacer el cálculo de la probabilidad de tener eso en 40 millones. Pero la realidad es que esto es una enfermedad que inicialmente afecta a un grupo específico de edad. No es una enfermedad que tiene comienzo aleatorio, sino que en particular es gente joven, más en mujeres que en varones. Y cuando decís joven, ¿entre qué edades? Entre 15 y 35 años, como comienzo de los síntomas. Quizás ya la tiene como latente y se activa, se enferman en ese momento. La enfermedad es una característica que tiene, que es un desajuste de la tolerancia inmunológica. Nuestro sistema inmunológico... Bueno, si querés empezamos ya, cuando vos me digas. Bueno, dale, esperamos un segundo. Bueno, lo primero entonces que le pregunto sería como una definición breve de qué es. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante y esto es una agresión de la mielina, que es una parte constituyente del sistema nervioso central que actúa a modo de aislante o favorecedor de la conducción eléctrica en el sistema nervioso. Este grupo de enfermedades desmielinizantes tiene como característica un proceso de desregulación del sistema inmunológico, de la tolerancia inmunológica, en donde los actores del sistema inmunológico que están preparados para defender al organismo de agresores externos pierde esa capacidad de tolerar a los antígenos propios, aquello que marca a cada uno de nuestros componentes, y a partir de esa pérdida de la tolerancia inmunológica, nuestro propio sistema inmunológico, especialmente el componente celular de los linfocitos, se capacita para agredir a la mielina. Y en ello está en juego dos grandes teorías en donde hay factores del medio ambiente que condicionan la enfermedad, pero también un constituyente genéticamente definido que hablaría de la probabilidad de tener la enfermedad. No todo el mundo expuesto a iguales circunstancias de medio ambiente padece la enfermedad. Por ello es que hay como una interrelación entre el constituyente genético que cada uno tenemos, que en definitiva va a regular cómo se va a comportar el sistema inmune frente a determinados factores que interactúan en el sujeto a lo largo de su vida, y justamente estos otros factores que tienen que ver con el lugar geográfico donde uno vive, con los alimentos, con tóxicos ambientales que interactúan con infecciones virales, bacterianas, que uno puede haber tenido en las primeras etapas de la vida, en donde de la interacción entre esos gérmenes o esas virus o bacterias pueden haberse generado ciertas sustancias a partir de las cuales en ese sujeto huésped con estas características genéticas pueda generar este acople a partir del cual el sistema inmunológico se vuelve autoagresor. ¿El tema del estrés, por ejemplo, también incide? No tanto. Lo que pasa es que se habla mucho del estrés, a veces es difícil definir qué es un estrés o quiénes tienen estrés, porque desde la angustia y la ansiedad también se puede definir como estrés. Lo cierto es que se sabe que sujetos expuestos a tensiones extremas pueden generar cambios en su tolerancia inmunológica. No necesariamente va a devenir a partir de allí el comienzo de una esclerosis múltiple. Lo que sucede
es que en determinados sujetos que tienen esta predisposición o que incluso ya padecen la enfermedad, situaciones estresantes pueden condicionar una reactivación o una recaída. ¿Cuáles son como las principales cuestiones que se afecten? Claro, motores. Bueno, básicamente, como la enfermedad es diseminada en el sistema nervioso central, los síntomas iniciales o marcadores de enfermedad pueden ser muy variados. Por eso es que a veces definirlos o difundir la idea de que ante un vértigo, visión doble, pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad, alteraciones en la micción, uno deba alterarse pensando que es portador de una esclerosis múltiple, no es tan así. Lo cierto es que hay una determinada manera de presentar estos síntomas. En cuanto que aparezca un vértigo en forma paroxística y que no tenga otra explicación para poder dar un diagnóstico a ese vértigo, o que se asocie la pérdida de visión de un ojo o la pérdida de la agudeza visual o la visión de colores de un ojo, o las alteraciones de campo o alteraciones en el control oculomotor que traiga la visión doble bruscamente y que se mantenga más allá de 24 horas y que no haya otra explicación posible. Estos pueden ser síntomas de comienzo, trastornos en la marcha, que muchas veces se los interpretan como patología de la columna, lumbar, dorsal o cervical, pero que en el contexto de una evaluación neurológica se acompañan de alteración de reflejos o antecedentes de alteraciones en el control de la micción, como micción imperiosa, el deseo imperioso de orinar, porque si no uno puede perder la continencia. Estos son elementos que construyen el diagnóstico de una posible agresión al sistema nervioso central mediatizada por un sistema inmunológico incompetente. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? ¿Llega un momento que la persona se atrofia totalmente? No. La enfermedad puede tener diversas maneras de presentarse como formas de presentación y como formas evolutivas. Como formas de presentación pueden ser monosintomáticas, en lo que haya un solo síntoma, como por ejemplo la alteración de su agudeza visual o de la visión de los colores, pero que en el contexto de una evaluación neurológica completa uno pueda demostrar la presencia de imágenes de resonancia con determinadas características que cumplan los criterios de Barkov y de McDonald, que hablan de que estas lesiones tienen que ser yuxtacorticales, periventriculares, más de 3, tomar contraste, ser infratentoriales o afectar la médula. De acuerdo a esta combinatoria de elementos, más la posibilidad de una alteración de un potencial evocado visual o de alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, uno puede construir un diagnóstico. Estas serían formas monosintomáticas, pero de la enfermedad. A partir de ahí, la enfermedad también puede tener una forma de presentación más plurisintomática, en el que se acompañe de una visión doble, una diplopia, a una alteración motora, una hemiparesia, con alteraciones sensitivas o con alteraciones dolorosas, o con una manifestación de una tipo neuralgia del trigémino. En estos casos, las lesiones suelen ubicarse a nivel de la protuberancia y comprometer al cerebelo. Entonces, la combinación de incoordinación motora, más déficit motor, más alteración sensitiva, pueden ser multisintomáticas inicialmente, pero también ser la forma de presentación o un brote de la enfermedad, según sea la ubicación de la placa o las placas activas de la desmielinización. La otra es cómo evoluciona. Habitualmente, en gente joven, suele evolucionar en brotes, o sea, la presentación de síntomas deficitarios que duren más de 24 horas, y luego seguirse de una remisión, que muchas veces es favorecida por la implantación de un tratamiento que controle, yugule el sistema inmunológico desajustado, o sea, los linfocitos T activados, u otras en donde la remisión es espontáneamente. Suele ser en estos casos un poco más tardío que cuando es favorecido por un tratamiento implantado lo antes posible en relación al síntoma.
Pero quedan secuelas, digamos. Claro, las secuelas en la esclerosis múltiple están dadas por una relación que hay entre el monto de lesión desmielinizante, o sea, cuánto de la mielina en el sistema nervioso central fue agredido por este sistema inmunológico desajustado. Pueden ser la suma de múltiples placas o una sola que haya producido un daño extenso y que no tenga el sistema nervioso central la capacidad de regenerar adecuadamente esa mielina, ya sea por la extensión de la lesión, por la magnitud de la lesión o porque en el sitio donde está el foco de la desmielinización hayan entrado en juego ciertas sustancias químicas que promueven la muerte de las células que forman la mielina, y en esos casos el axón puede quedar desnudo y en eso deja una secuela. ¿Y eso en general ocurre así, que hay secuelas y que acumulativas y entonces la persona termina? En general, entre brotes y las remisiones puede haber una evolución clínica de recuperación funcional, pero una evaluación neurológica que deje secuelas. O sea, a veces las personas, los pacientes, pueden percibir una mejoría que bajo la evaluación neurológica revele signos de compromiso de las vías que originariamente habían provocado los síntomas en el paciente. O sea, hay un plano clínico, el que refiere el paciente, un plano semiológico evaluado por los médicos, que pueden detectar anomalías o incluso neurofisiológicos e incluso imágenes de resonancia que detectan alteraciones en el sistema nervioso central no expresadas en la clínica como un síntoma de fisiología. En general, ¿cómo diría que terminan los pacientes? Bueno, esta ¿Se evolución, cura? ¿Hay posibilidades? lo que pasa es que ha ido cambiando este concepto evolución de la enfermedad en relación a la aparición de tratamientos que han sido progresivamente más eficientes, más dirigidos a conocer y a controlar los mecanismos subyacentes. Antes eran como tratamientos más sintomáticos, antes eran tratamientos que intentaban modificar todo el sistema inmunológico, y ahora últimamente la aparición de anticuerpos específicos contra determinados sitios a partir de los cuales se produce la permeación al sistema nervioso central de este agente que es el agresor de la mielina. Si yo bloqueo eso, logro una modificación del comportamiento de la enfermedad, y obviamente a medida que esto esté disponible en el mercado para diferentes pacientes durante más tiempo, vamos a ir conociendo una realidad evolutiva de la esclerosis múltiple diferente a la que hoy nos podemos valer de la estadística acumulada de los anteriores pacientes, que diría que más o menos 10, 12, 15 años luego del comienzo de la enfermedad, la fase se torna a una forma lentamente progresiva, se llama secundaria progresiva, en la cual el actor no son los brotes, sino la acumulación del defecto neurológico. Y en general, ese defecto neurológico va a ser predominantemente de índole motor, si el foco, el sitio de agresión ha sido la médula, o podrá ser más de índole cognitivo, si las placas se ubican yuxtacorticales a nivel encefálico, porque lo que va a predominar es el deterioro cognitivo. O sea que ya no necesariamente la gente se tiene que imaginar que termina su vida en silla de ruedas o que No, mueren no. atrofiado. Esto ha cambiado. No, primero no va a haber atrofia física, no es una enfermedad que afecte los músculos. Sí va a haber eventualmente limitaciones motoras y podrá traer algún grado de atrofia muscular por desuso, pero no es esa la patrón habitual ni lo que nosotros hablamos. Cuando el concepto de atrofia es muy variable dependiendo de quién sea el que lo recibe. Desde el punto de vista neurológico, cuando nosotros hablamos de atrofia, hablamos de pérdida de volumen y de función de un órgano o de un músculo, o hablamos de atrofia a nivel de imágenes encefálicas por resonancia, cuando ha habido una pérdida de volumen de encéfalo
en función de la pérdida de la mielina o de la pérdida de la neurona, pero no es el mismo concepto que se maneja a nivel de los pacientes, de la población en general, cuando uno habla está atrofiado. No es el mismo concepto. El tema de lo emocional, ¿cuánto ayuda o no en el tratamiento? Hay una estrecha relación entre el sistema, digamos, de control de la conducta o de las emociones y la regulación del sistema inmunológico. Y las personas que viven negativamente esta experiencia de enfermedad no contribuyen al éxito de su terapéutica, cualesquiera sea. En cambio, aquellos que tienen por personalidad una actitud más positiva frente a la adversidad suelen tener una mejor respuesta al tratamiento. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Seguiría hablando, pero va a quedar tanto afuera que... Bueno, igual me parece que está bien, o sea, es como bastante esperanzador. Sí, perdón, el ataque. Bastante más esperanzador de lo que el común de la gente cree que es esta enfermedad. Sí, lo que pasa es que hay, como uno dice, hay una transducción de la información de Internet sí. al populo. Claro. En el sentido de quien tiene la enfermedad ve en Internet, y los datos de Internet no son prospectivos en el sentido de aquí a futuro, claro, sino relatan estadísticas de pacientes evaluados según publicaciones, que capaz claro, que la publicación es del 91 y recoge una serie de pacientes tratados del 60 al 90, claro, cuando no teníamos ni conocimientos actuales. Entonces extrapolar la evolución de esos pacientes al concepto del 2011 claro, y a la terapéutica de los recursos del 2011 y decir que van a tener la misma evolución y conducta de futuro ellos del 60 al 90 claro, respecto del 2011 en adelante, es muy diferente. Claro, y por eso te preguntaba sobre lo emocional, porque a veces eso como que... Claro, yo creo que una de las cosas que contribuyen, sí, este tipo de notas, y por eso me parece prudente, es a tener como una desmitificación del fenómeno. Sí. O sea, hay que aprender a leer la información. No es lo mismo que uno lea en un diario: hubo un terremoto, sí, porque es un hecho incontrastable, fue sí, el terremoto, a decir, por ejemplo, si en el diario, como este terremoto se parece a lo que hubo en el futuro, se puede predecir que mañana va a haber otro. ¿Qué diario pondría eso? Ninguno. Porque este se pareció al que hubo en el 70, claro, no puedo decir que mañana va a tener otro. Nadie puede decir. Bueno, la lectura de la cosa médica se toma como una realidad, sí, cuando a veces la consistencia del dato médico no soporta el análisis científico de esa información. Hay muchas publicaciones que no tienen objetividad porque hay conflicto de intereses. Claro. Entonces, el que lo publica está patrocinado por, claro, alguien que quiere decir tal verdad, y hace un diafragma del grupo de la población para decir tal verdad, claro, y demostrarla con datos que no tienen a veces el criterio de pertenencia a la población de donde se sacó, claro, ese grupo que se traen las conclusiones. Entonces, la información científica debe ser medida, evaluada y transmitida al quien sufre la enfermedad por el que tenga mejor lectura de ella. Claro, y por sí, eso se estudia. Entonces, el acceder a Internet no me parece mal. Todas las dudas que surjan de la lectura de Internet tienen que ser evaluadas con el médico tratante. Claro. Que va a ser, en definitiva, el que le pueda decir si eso tiene validez o eso tiene inconsistencia. Los datos inconsistentes no, claro, no se toman en cuenta. ¿Tenés alguna página así en Internet que sea seria como para linkear, para poner de referencia? La Sociedad Mundial de Esclerosis Múltiple tiene una página. Bueno. ¿Sí? Te saco el microfonito. Uy, perdón. Primero está la World Federation, sí, World Federation of Neurology, WFN. WFN.org, es la Federación Mundial de Neurología.
Dentro de la Federación Mundial de Neurología está el capítulo de esclerosis múltiple. Está bien. Y también tenés dos organismos que son muy serios. Acá en la Argentina, el organismo más serio es EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Después hay uno que se llama ACTRIMS, que esto es el American Committee, el Comité Americano de Investigación y Ensayos en Esclerosis Múltiple, ACTRIMS. Y después tenés el mismo comité, el ECTRIMS, que es el Comité Europeo, Trials Research in Multiple Sclerosis. Y después hay uno que se llama LACTRIMS, que es el Latin American Community Trials Research in Multiple Sclerosis. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sitios, y también está la Sociedad Neurológica Argentina, que tiene también otro, y el otro es el NIH, National Institute of Health. Sociedad Neurológica también. Sociedad Neurológica Argentina. Bueno, ya con estas páginas. Y el NIH, National Institute of Health. Tiene un capítulo sobre esclerosis múltiple, se puede bajar en castellano y está muy objetivamente planteado. Bueno, porque a veces puedo poner algún documento que se explica. Bueno,